Estamos con Carla Escoffier para hablar de su nuevo libro, País sin Techo, publicado por la editorial Grijalbo. Carla, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias por la invitación y por el espacio. En este libro trazas una especie de cartografía por 5 ciudades, hablando sobre la vivienda, ¿no? Un tema muy relevante en estos tiempos, que siempre ha sido importante, pero en estos últimos años ha tomado más relevancia por todos los fenómenos que se han desatado, ¿no? Los problemas de la burbuja inmobiliaria, la tan sonada gentrificación, que a veces, como tú mencionas, no sabemos muy bien qué quiere decir, entre otros problemas, ¿no? Entonces, tú te dedicas a hablar de estos temas y muchos otros más, pero ¿por qué elegiste estas 5 ciudades? Mérida, Campeche, Ciudad de México, San Luis Potosí y Monterrey. ¿Por qué te parecieron representativas para retratar estos problemas? Bueno, la realidad es que la respuesta es bastante pragmática. La realidad es que eran 5 ciudades en las cuales yo tenía casos en los cuales acompañaba ciertos procesos relacionados con el derecho a la vivienda. A través de acompañar casos en esas 5 ciudades es que me fui dando cuenta de que hay ciertos factores, procesos que se van dando de manera sistemática, y que eso me llevó a la reflexión de cómo la problemática de vivienda se va viendo de manera diferenciada en cada ciudad, pero al mismo tiempo con elementos en común, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del marco general de la política de vivienda en México y sus ausencias o deficiencias. Entonces, realmente fue así, pero también me pareció muy interesante que, a pesar de que fue algo un poco azaroso, porque pues respondía únicamente a ese estado de cosas en el cual yo estaba llevando y acompañando algunos casos en esas ciudades, pues al mismo tiempo sí era más o menos, digamos, una ruta un poquito diversa, por así decirlo, 2 ciudades de la península, la Ciudad de México, San Luis Potosí, luego Monterrey más al norte del país. Evidentemente, pues no se abarca en el libro ninguna ciudad de la costa pacífico, por ejemplo, o de otras latitudes del país, pero como justo mencionó, el libro no pretende ser una representación total del país, sino solo un breve recorrido que nos ayuda a darnos una idea de las dimensiones que puede tener esta problemática de vivienda actualmente, ¿no? De hecho, justo un ejercicio que le estoy solicitando o le estoy sugiriendo a las personas es que después de leer este libro se imaginen cómo sería un capítulo de la ciudad en la que viven, ¿no? En caso de que no vivan en alguna de estas 5 ciudades. Pensaba en casos, ¿no? Como ciudades como Querétaro o Oaxaca, que están presentando como problemas similares, ¿no? En Oaxaca las rentas están altísimas por la cuestión del turismo y tal, ¿no? Entonces, el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, ¿no? La Constitución dice, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, ¿no? Entonces, sabemos que la realidad no necesariamente es así. Desde tu perspectiva, ¿qué está fallando desde la ley, desde la política pública, desde el gobierno, para no disfrutar de ese derecho básico? Bueno, en términos generales, sí es una cosa que yo sostengo en el libro, es que en el país no tenemos una política de vivienda, sino una política inmobiliaria. Es decir, se centra únicamente en la vivienda en propiedad y en algunos mecanismos para que las personas en teoría puedan tener facilidades para acceder a ella, como pueden ser los créditos Infonavit y Foviste, que son muy importantes, pero que son insuficientes para constituir toda una política de vivienda integral. Y también vemos que constantemente cuando el gobierno de los 3 niveles, de los distintos estados, de distintas administraciones y partidos hablan del derecho a la vivienda o hablan de alguna política o medida para atender el derecho a la vivienda, muchas veces, aunque tiene este discurso, en la práctica, ya que vemos sustancialmente qué es lo que están haciendo, pues es realmente una política para impulsar el sector inmobiliario, para incentivar la construcción o, digamos, el fomento al mercado inmobiliario, teniendo en cuenta que si bien en el mercado inmobiliario hay vivienda también económica y que esto puede ser una opción para muchas familias, la realidad es que cada vez hay menos vivienda económica en el país, es sumamente escasa.
y mucha de la vivienda que se construye es para ciertos estratos socioeconómicos. Entonces, no es lo mismo tener una política inmobiliaria que tiene un mercado que pues su principal objetivo es el ánimo de lucro, a tener una política de vivienda que no solo entiende que la propiedad debe también atender a la vivienda económica y el acceso a las clases medias y bajas, sino que también debe atender otro tipo de modalidades en el acceso a la vivienda, no solo la propiedad. Justo hablando de esto de la propiedad, creo que es algo muy común ya en estos tiempos que jóvenes o ya no tan jóvenes hablemos de este problema diciendo que nuestros papás sí alcanzaron a comprar algo porque no éramos tantos o estaba más fácil o la situación y nunca vamos a tener algo, ¿no? Vivimos como con esta resignación de pagar renta o de estar siempre con esta preocupación de dónde vamos a vivir, ¿no? Entonces, como tú mencionas, es un problema estructural que individualizamos, ¿no? Entonces, ¿cómo dejar de individualizarlo? ¿Cómo unirnos? ¿Cómo empezar a tomar acción? Y no solo estarnos, pues, quejando un poco a veces, ¿no? Creo que primero habría que entenderlo, como tú planteas, pero ¿qué propondrías tú como para empezar a tomar acción todos y que empiece a ser algo más poderoso? Bueno, justamente el libro lo que propone es seguir con esta conversación y que empecemos a construir un discurso en la agenda pública en la cual el tema de la vivienda sea entendido como un asunto político, como un asunto de política pública, como un asunto de derechos humanos. Me parece que uno de los principales obstáculos ahorita en México es que este tema sigue entendiéndose meramente como un asunto individual. Es decir, si una persona tiene vivienda es que se ha esforzado o que ha tomado las decisiones correctas, y que si una persona no la tiene, todavía no tiene una vivienda en propiedad, pues es que no ha tomado las decisiones correctas, no se ha esforzado. Y creo que esto desdibuja por completo todos los factores estructurales, sistemáticos, políticos, legales, que dificultan que las personas puedan acceder a una vivienda. Entonces, el libro lo que buscaba de entrada era como generar una especie de detonante en la discusión, no porque no haya iniciado antes la discusión ya está, pero sí de alguna manera plantear que la canalicemos a un asunto político de derechos humanos, para que sobre eso pues también las personas asuman el tema de la vivienda como una postura política, así como muchas personas asumen el tema ambiental o el tema del feminismo como una postura política, aunque no se dediquen a ello, aunque no tengan estudios especializados en el tema, pero que lo ven como una causa, que la bandera, que la llevan consigo, y que en cada momento que se presente la oportunidad de demostrar ese apoyo o esa exigencia lo hacen, tanto en lo privado como en lo público. Pues necesitamos eso con el tema de la vivienda. De hecho, ahorita pues estamos en el marco de un proceso electoral y creo que sería un muy buen indicador si de aquí a un año, para cuando terminen las elecciones, logramos que este tema esté en la agenda pública, es decir, que hayan preguntas obligadas en los debates, tanto de quienes van a buscar un puesto en los congresos locales, en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en las gobernaturas de los estados y en la presidencia. ¿Cómo podemos hacer que independientemente de quién quede en cada uno de estos puestos, que en el proceso sea una discusión el tema de la vivienda? No tanto porque esto garantice que se vaya a cumplir las promesas o lo que se plantee, pero creo que sí sería un indicador de que estamos consolidando el tema de la vivienda como un tema de agenda pública, pero también como un tema permanente en la agenda pública. Tú hablas de 5 ciudades, 5 temas específicos. ¿Hay algunos otros temas? O sea, yo sé que es inabarcable, pero digamos, para un volumen 2, ¿hay algunos temas o casos que te interesaría como abordar? ¿Qué se te quedó en el tintero, tal vez? Originalmente el libro iba a tener un capítulo sobre Guadalajara, pero ese tema lo dejé para otra ocasión debido a que quería profundizar más en la situación de Guadalajara, cosa que afortunadamente he podido hacer después del cierre de la versión final del libro. También me he estado involucrando en el último año en otros procesos, como por ejemplo en Aguascalientes, que también me parece que tiene todo un contexto y una problemática muy particular, muy interesante y muy alarmante. Además de que también creo que hay ciudades y contextos que no he tenido la oportunidad ni de acompañar casos allá, ni de acercarme a ese contexto, pero que sí tengo noción de que están pasando cosas muy problemáticas, como es el caso de Tijuana, ¿no? Que vemos un proceso de dolarización de las rentas, de aumento de asentamientos precarios, entre otro tipo de problemáticas. También Chihuahua está experimentando una serie de procesos urbanos muy complejos, justamente también el tema de la turistificación en Oaxaca. Son ciudades en las que no acompaño casos actualmente con el acompañamiento en Guadalajara y en Aguascalientes me han estado iniciando una serie de reflexiones adicionales, pero evidentemente esta problemática y este tema da no para
un segundo volumen, sino tercero, cuarto y un chorro, porque son muchas ciudades de México. Y además que estos procesos tienen también rasgos muy particulares, no solo en ciudades grandes, sino también en ciudades medianas y pequeñas. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar? Invitar a los que nos están viendo a leer tu libro, conocerlo. Creo que sería muy bueno que cuando una persona lea el libro, justamente no cierre y se quede allá. Creo que para mí, uno de los objetivos principales del libro sería que cuando una persona lo termine de leer, buscase más información sobre el tema de otras autoras, otros autores, que se siga involucrando, que asuma como una postura política el tema de la vivienda. Y justo como mencionaba, también me parecería un ejercicio muy interesante el que cada persona, cuando lea el libro, si no vive en una de las ciudades que se mencionan en esta obra, se imaginase cómo sería un capítulo de su ciudad, de su barrio, de su comunidad, de su colonia, porque creo que también los libros deben ser un diálogo y deben invitar a ese proceso de reflexión para poder pensar en lo colectivo, en lo inmediato. Muchas gracias, Carla. No, muchas gracias a ti.